Cuando no pudieron controlar la pérdida, aprendieron a gobernarse a sí mismos. Christian y Leo crecieron creyendo que su padre era invencible. No porque fuera fuerte físicamente, sino porque siempre estaba. Era de esos hombres silenciosos que no daban grandes discursos, pero sostenían el mundo con pequeños actos: levantarse temprano, cumplir su palabra, sentarse a escuchar cuando nadie más lo hacía. Para ellos, su padre no era perfecto, era estable. Y eso bastaba. Christian era el mayor. Responsable, inquieto, soñador. Tenía ideas todo el tiempo, proyectos que empezaba con entusiasmo. Leo, más joven, era sensible, creativo, introspectivo. Veía detalles que otros pasaban por alto. Juntos hablaban de futuro, de negocios, de crear algo propio, de no repetir una vida limitada por el miedo. Todo parecía posible. Hasta que un día, sin aviso, sin preparación, sin despedida, su padre murió. No fue una enfermedad larga. No fue una despedida consciente. Fue una llamada. Un silencio. Y un vacío que nunca habían imaginado. El mundo no se detuvo. Pero ellos sí. El funeral pasó como una nube espesa. Gente hablando, abrazos, frases que no consolaban. Christian intentó mantenerse fuerte. Leo no habló durante días. Ambos pensaban lo mismo, aunque no lo decían: si él no está, nada tiene sentido. Al principio fue tristeza, luego cansancio, después, evasión. Christian empezó a salir más, a beber, a fingir que estaba bien. Leo se encerró. Drogas suaves primero, luego más fuertes. No por rebeldía, sino por silencio, por no sentir. Los proyectos quedaron abandonados. Las metas, archivadas. Los días, confundidos. Pasaron 2 años así. 2 años donde el tiempo avanzó, pero ellos no. En el fondo, ambos se odiaban por ello. Pero no tenían fuerzas para cambiar. Porque el dolor no enfrentado se convierte en hábito. Epicteto enseñaba algo duro pero verdadero. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Ellos habían juzgado la pérdida como el fin de todo. Un día, sin previo aviso, Luisa llegó. Prima lejana. Años viviendo en el extranjero. Reconocida diseñadora de modas. Segura, serena, distinta. No llegó a salvarlos. Llegó a verlos. La primera noche, los observó en silencio. La casa desordenada. Las miradas apagadas. Las risas falsas. No dijo nada. No los juzgó. Al tercer día, habló. No puedo cambiar lo que pasó, dijo con calma. Pero sí puedo quedarme, si ustedes deciden levantarse. Christian explotó. ¿Levantarnos para qué? ¿Para qué sirve todo si él no está? Luisa no gritó. No discutió. Eso no lo puedo responder yo, dijo. Eso solo lo responden ustedes. Esa frase quedó flotando. Luisa no les dio discursos motivacionales. Les dio estructura, rutina, silencio incómodo. Les habló de algo que había aprendido lejos de casa. No controlamos lo que perdemos, pero sí lo que hacemos después. Poco a poco, empezó a involucrarlos en su trabajo. No por lástima, sino por intuición. Vio algo que ellos habían olvidado. Christian tenía visión. Sabía organizar, liderar, conectar. Leo tenía sensibilidad. Entendía colores, formas, emociones. Al principio, fallaron. Llegaban tarde. Dudaban. Se autosaboteaban. Pero Luisa fue firme. No puedo cargar su dolor por ustedes, les dijo. Pero sí puedo caminar al lado, si caminan. Hubo recaídas. Hubo noches oscuras. Hubo llanto sin palabras. Pero algo empezó a cambiar. Dejaron de huir. Christian volvió a levantarse temprano. Leo volvió a dibujar. No por ambición, sino por respeto a sí mismos. Entendieron otra enseñanza de Epicteto. La libertad comienza cuando asumes responsabilidad por tu interior. Trabajaron con Luisa. Aprendieron. Se equivocaron. Crecieron.
La marca empezó pequeña, luego firme, luego visible. No fue solo éxito económico, fue algo más profundo, dignidad recuperada. Un día, Christian encontró una vieja foto de su padre. La miró largo. No lloró como antes. Sonrió con tristeza tranquila. Creo que ya no duele igual, le dijo a Leo. Leo asintió. Porque ahora no estamos escapando. Años después, el nombre de los tres empezó a resonar. Christian lideraba. Leo creaba. Luisa guiaba. La marca no solo vestía cuerpos, vestía historias de caída y reconstrucción. Pero incluso entonces, la vida no dejó de probarlos. Porque justo cuando todo parecía en calma, apareció una decisión difícil. Una oportunidad enorme. Un riesgo que podía cambiarlo todo, o romperlos otra vez. Y ahí, frente a esa nueva encrucijada, la historia se detiene. Porque aún falta saber. ¿Estaban realmente listos para dar el siguiente paso? ¿Habían sanado del todo, o solo aprendido a resistir? ¿Podían crecer sin perder lo que habían reconstruido juntos? La oportunidad llegó disfrazada de bendición. Una empresa internacional, gigantesca, interesada en comprar la mayor parte de la marca. Dinero suficiente para asegurar el futuro de todos. Reconocimiento global. Expansión inmediata. Pero había una condición silenciosa, peligrosa: perder el control creativo y humano del proyecto. Christian fue el primero en entusiasmarse. No por ambición vacía, sino por miedo. Miedo a volver a caer. Miedo a perder lo que habían construido si no aseguraban el éxito ahora. Leo, en cambio, sintió un nudo en el pecho. Algo no cuadraba. La empresa hablaba de números, de ritmos inhumanos, de reemplazar procesos artesanales por producción masiva, de optimizar emociones. Luisa lo vio antes que ellos. No es una decisión financiera, dijo una noche. Es una decisión de carácter. Esa palabra pesó. Carácter. Epicteto enseñaba que cuando elijas, no lo hagas desde el deseo de evitar el dolor, sino desde la coherencia con quien eres. Pero eso es fácil de leer y difícil de vivir. Las discusiones comenzaron. Christian sentía que Leo no entendía la responsabilidad. Leo sentía que Christian estaba traicionando el alma del proyecto. Luisa intentaba mediar, pero también estaba dividida. ¿Y si esto nos salva para siempre?, preguntó Christian una madrugada. ¿Y si esta es la única oportunidad?, Leo respondió con la voz quebrada. ¿Salvarnos de qué? ¿Del miedo o de nosotros mismos? Esa noche, Christian no durmió. Caminó solo por la ciudad. Pensó en su padre, en los 2 años perdidos, en el terror de volver a caer. Comprendió algo incómodo. No estaba eligiendo desde la razón, sino desde el temor. Pero también entendió algo más duro. El miedo no desaparece solo porque lo mires. Al día siguiente, Leo tuvo una recaída. No grave, pero suficiente para encender todas las alarmas. Viejos hábitos tocando la puerta. Viejas sombras reclamando espacio. Luisa lo encontró sentado en el suelo del estudio, llorando. Pensé que ya estaba fuerte, dijo Leo. Pero cuando sentí que podía perderlo todo, me sentí otra vez como antes. Luisa se sentó a su lado. La fortaleza no es no caer, le dijo. Es no mentirte cuando caes. Christian llegó y los vio. No dijo nada. Solo entendió. Entendió que el verdadero éxito no era crecer sin límites, sino no destruirse en el proceso. Pero la empresa presionaba. Plazos. Firmas. Ultimátums. 3 caminos estaban frente a ellos. Aceptar y vender parte de su libertad. Rechazar y arriesgarlo todo. O reinventar la marca una vez más, con un costo alto y un camino incierto. Esa noche, se reunieron los 3. Sin gritos. Sin reproches. Solo verdad. Hablaron de su padre. Del dolor. De las drogas. Del miedo. Del propósito. Christian, por primera vez, dijo en voz alta: «Tengo miedo de no ser suficiente sin garantías». Leo respondió: «Y yo tengo miedo de perderme si dejamos de ser fieles a lo que somos».
Luisa cerró los ojos. Epicteto decía que nadie es libre si depende de lo que no controla. Y esta decisión puede encadenarnos o liberarnos. El silencio fue largo. Afuera, la ciudad seguía igual. Adentro, algo estaba a punto de cambiar para siempre. La firma estaba lista. El contrato esperaba. El reloj avanzaba. Y justo antes de tomar la decisión, algo inesperado ocurrió. Una llamada. Una noticia. Un giro que ninguno vio venir y que podía redefinir todo lo que creían haber superado. Aquí la historia se detiene de nuevo, en ese punto exacto donde el carácter se pone a prueba y el pasado intenta regresar. La llamada llegó a Luisa, no a los hermanos. Era del hospital. Durante unos segundos no respondió. Solo escuchó. Su rostro perdió color. Christian y Leo lo notaron de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó Christian, sintiendo como el pecho se le cerraba. Luisa colgó despacio. Es nuestra tía, la mamá de ustedes, dijo. Está grave. Muy grave. El pasado, ese que creían enterrado, volvió a irrumpir sin pedir permiso. Hacía años que no hablaban con ella. No por odio, sino por distancia emocional. Después de la muerte del padre, ella se había encerrado en su propio dolor. Christian y Leo, en el suyo. Nunca supieron acompañarse. Nunca supieron pedir ayuda. En el hospital, el silencio era distinto. Pesado. Incómodo. La madre estaba ahí, frágil, conectada a máquinas. Cuando abrió los ojos y los vio, lloró sin sonido. No pidió perdón. No explicó nada. Solo tomó la mano de Christian con una fuerza que no parecía posible en alguien tan débil. Yo no supe cómo cuidarlos, susurró. Christian sintió que algo se rompía por dentro. No rabia. No reproche. Comprensión tardía. Epicteto enseñaba que no son las personas las que nos hieren, sino nuestras interpretaciones. Y en ese instante, Christian entendió que su madre no había sido indiferente, había estado rota. Leo no dijo nada. Salió al pasillo. Respiró hondo. El olor a desinfectante le recordó los peores días de su adicción. El cuerpo le temblaba. El impulso regresó. El deseo de escapar. Pero esta vez no huyó. Se quedó. Porque había aprendido que no todo impulso debe obedecerse, incluso cuando grita. Esa noche, Christian no fue a casa. Se quedó sentado junto a la cama de su madre. Pensó en el contrato. En la empresa. En el miedo. En cómo había intentado llenar vacíos con control externo. Comprendió algo doloroso. Había querido asegurar el futuro económico porque nunca había asegurado el emocional. Luisa observaba todo desde la distancia. Veía cómo los hermanos crecían no cuando ganaban, sino cuando enfrentaban lo que habían evitado durante años. Al día siguiente, la empresa volvió a llamar. Esta vez más dura. Más fría. Necesitamos una respuesta hoy, dijeron. O seguimos adelante sin ustedes. Christian colgó. Miró a Leo. Antes habría dicho que sí, confesó. Hoy, no sé. Leo respondió algo que jamás habría dicho 2 años atrás. Tal vez no necesitamos certezas. Tal vez necesitamos dignidad. Luisa sintió un orgullo silencioso. No por la marca. Por el proceso. Pero el universo no había terminado de probarlos. La madre empeoró. Los médicos hablaron de decisiones difíciles. De probabilidades. De aceptar lo que no se controla. Epicteto decía que la serenidad llega cuando dejamos de exigirle a la vida que sea distinta a lo que es. Pero aceptar no significa rendirse. Significa actuar desde la verdad. Christian se enfrentó a una decisión aún más profunda. Quedarse y acompañar, o viajar para cerrar el trato que podría cambiarlo todo. Leo, por primera vez, fue el fuerte. Yo me quedo, le dijo. Pase lo que pase. Christian lo miró. Vio en su hermano algo nuevo, templanza. No ausencia de miedo, sino dominio sobre él. El contrato seguía esperando. La madre seguía luchando. La marca estaba en equilibrio frágil. Y los hermanos,
Por primera vez, estaban eligiendo sin huir. La historia avanzaba hacia un punto irreversible. Una decisión estaba por tomarse. Y esa decisión no definiría solo el éxito, sino quiénes serían cuando todo pasara. Aquí volvemos a pausar, justo antes del cruce final entre ambición, amor, miedo y virtud. Christian tomó la decisión sin dramatismo, sin discursos, sin huida. No viajó, no firmó, no pidió prórrogas. Se quedó. Se quedó porque entendió algo que nunca había comprendido del todo. Nada externo vale la pena si te aleja de lo esencial. Epicteto lo había dicho siglos atrás con una claridad implacable. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. El resultado, la fama, el dinero, el reconocimiento, nunca dependieron de ellos. La manera de actuar, sí. La madre murió 2 días después, con los 2 hermanos sosteniéndole las manos. No hubo reproches. No hubo cuentas pendientes. Solo una paz silenciosa, extraña, casi sagrada. En ese último suspiro, Christian y Leo dejaron ir no solo a su madre, sino la versión rota de ellos mismos que habían cargado durante años. Lloraron. Pero no escaparon. El dolor llegó completo, sin anestesia, y aún así no los destruyó. Porque ahora sabían permanecer. El día del funeral, Luisa los observó desde lejos. No vio derrota. Vio dignidad. Vio hombres que habían aprendido que la fortaleza no es endurecerse, sino sostener el peso de la vida sin quebrarse por dentro. Semanas después, la empresa internacional cerró el trato con otro grupo. El dinero se fue. La oportunidad también. Pero algo inesperado ocurrió. La historia de la marca, no la comercial, sino la humana, comenzó a circular. Diseños nacidos del duelo, del silencio, del respeto por el proceso. La gente no compraba ropa, compraba verdad. Artistas, psicólogos, deportistas, personas comunes que habían atravesado pérdidas, comenzaron a escribirles. No pedían descuentos, pedían sentido. Luisa propuso algo distinto, no crecer rápido, sino crecer bien. Christian encontró su lugar en la estrategia y la visión. Leo, en la creación y el detalle. Ya no competían con el mundo. Colaboraban con él. La marca se volvió rentable, sí, pero sobre todo se volvió sólida. Sin deudas. Sin explotación. Sin traiciones internas. Años después, en una conferencia pequeña, sin cámaras, Christian dijo algo que quedó grabado en quienes lo escucharon. Perdimos a nuestro padre. Perdimos 2 años de nuestra vida. Perdimos una oportunidad millonaria. Pero ganamos algo que no se compra, la capacidad de elegir con el alma en calma. Leo agregó. Cuando dejamos de huir del dolor, el dolor dejó de gobernarnos. Luisa sonrió. No como diseñadora famosa. Como prima. Como guía. Como testigo de una resurrección silenciosa. Nunca fueron invencibles. Nunca fueron perfectos. Pero aprendieron a vivir libres por dentro, incluso cuando el mundo temblaba. Y eso, como enseñaba Epicteto, es la única victoria que nadie puede arrebatarte. Porque al final, no triunfa quien controla el destino, sino quien se gobierna a sí mismo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.